Sí, se tarda un poquito. Hoy sí, ya. Hoy sí, ¿verdad? Vaya, ya se escuchó por ahí que está. Vaya, vamos a ver la primera parte de la regulación de la expresión génica. Este es un tema del último parcial, ¿verdad? Del segundo parcial que van a ser el martes 10 y que pues ha sido cambiado por motivo del examen de nuevo ingreso. Entonces, luego, hoy van a poder comprender algunos aspectos que se han venido hablando durante todo el ciclo sobre lo relacionado con la inducción de enzimas, que se reprime la enzima o la vía metabólica porque las enzimas reguladoras disminuyen su actividad y pues hoy lo van a ir comprendiendo un poquito más con la base teórica que se les ha dado de las clases anteriores, principalmente de la clase de transcripción. Entonces, por favor les pido que si en un caso determinado, pues no tienen claro los conceptos que les estoy mencionando, me interrumpan y me pregunten cómo va la cuestión, porque si ponen atención a esta clase y no están poniendo atención en otra, pues yo sé que con suficiente con que vean la clase para que ya no estén leyendo otras cosas, pero sí yo les aseguro que hay aspectos que muchas veces quedan un poquito vacíos, ¿verdad? Pero que lo pueden complementar con el libro. Además de todos los aspectos del proceso de transcripción, hay algo bien importante que tienen que tener claro durante toda la materia de bioquímica. Ya lo decía aquí Jacques Monod, ya lo van a conocer. La variante biológica fundamental es el DNA. Eso se ha visto desde el principio, ¿verdad? Del curso. Por eso la definición de Mendel, que es la parte de la genética mendeliana normal, de la transferencia de genes. Por eso la definición de Mendel del gen como portador invariable de rasgos hereditarios, su identificación química por Avery, confirmada por Hershey, y la elucidación por Watson y Crick de la base estructural de su invariabilidad replicativa, son sin duda las más importantes descubrimientos realizados en biología. A esto debe agregarse la teoría de la selección natural, cuya certeza y pleno significado, que posteriormente se dio, ahora fueron establecidos solo por estas teorías posteriores. Esto fue mencionado por Jacques Monod en 1971. Ajá, dígame por favor, yo no puedo ver quién me levanta la mano, ni si me dicen. Si alguien quiere participar, levantaron la mano, no. ¿O es que se sigue grabando, chicos? Sí, ¿verdad? Sí, se sigue grabando, doctor. Ajá, entonces no sé por qué surgió ese ruido. Bueno, pero igual. Sigamos entonces con la parte esta de la regulación de la expresión génica y epigenética 1. De hecho, volviendo a esta parte, en cursos recientes se ha introducido la parte de epigenética. La epigenética son todos los cambios que se puedan dar dentro del DNA que conducen a la regulación de la expresión de genes, principalmente a nivel eucariota. El curso está determinado para ver la parte eucariota, no la procariota. Sin embargo, para darles un adelanto, la parte de esta clase se va a ver procariota como una introducción a la parte de eucariota que se va a ver en la clase número 2 y que tiene muchos aspectos que van a ser utilizados, que se van a dar en esta clase para ser vistos en la clase número 2. La bibliografía, pues esa ya la tienen ustedes. El capítulo 28.1 y 28.2 de la regulación
principios de regulación y regulación procariota son lo que vamos a utilizar. En el 28.2 hay una parte en la cual no la vamos a ver, que es lo último de la parte 28.2, que es la regulación de la expresión de genes de ARN ribosómicos. A partir de ahí ya no se va a ver porque he creído que es suficiente con las dos partes que vamos a ver de esa sección de regulación procariota, que son los operones de lactosa y el operón triptófano, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en esa parte de la regulación procariota en la 28.2. Doc, una pregunta. No Ajá, sé si sigue en la primera diapositiva porque ya no pasó de ahí. ya no pasó, pero sí estoy avanzando. Espérate, me voy a salir entonces. Ajá, mira, aquí estoy, ¿ve? ¿La puedes ver? Sí, hoy sí se logra ver, solo que antes no se había quedado en la primera No. diapositiva. Bueno, esta parte de la bibliografía que les había dicho, pero sí, no sé, realmente no sé por qué está fallando esto. La bibliografía de la videoconferencia es esta que les decía, ¿va? Del capítulo 28.1 y 28.2. Esta tampoco la lograron ver. No, ¿verdad? No la lograron ver. Vaya. Voy a volver a presentar, a ver si sucede lo mismo. Yo creo que ese es el problema que surgió. Voy a volver a presentar para, si no se corre, pues ni modo, vamos a verlo así de esta forma. Pero tiene. Hoy sí se ve esta parte. No, es que sí se queda llena de diapositivas, solo que se queda literalmente toda la pantalla de PowerPoint. Bueno, no sé si volver a presentar. Doctor, tal vez si presenta la pantalla completa. Sí, la pantalla completa está permitida, quiero ver. Entonces voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Vale. Sí, pantalla completa, tal vez así va. Nada, ¿va? No aparece nada. ¿Va? Ya les apareció. Hoy sí. Y yo no sé por qué está tan lento esto. Yo creo que debe de ser por la cantidad de personas. Hoy sí se ve, ¿verdad, chicos? Sí, hoy sí se logra Sí, ver. hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Sí, Vaya, doctor, hoy sí. vaya, perfecto. Voy a presentar otra vez. Hoy sí la alcanzan a ver. Hoy sí, Vale, vamos a ver. Si no sé, por favor, si no se sigue viendo, me dicen, por favor, para volver a hacer lo mismo. Vaya. Entonces, volviendo al punto anterior, que era esta de la bibliografía, ¿verdad? Ahí está la 28.1, 28.2. Si tienen el libro, les sugeriría que me fueran siguiendo con lo que voy hablando. Sería bueno para que fueran saliendo. Las páginas van de la 1119 a la 1139. Son 20 paginitas nada más. Y dentro porque algunos dicen que no comprenden por qué tienen el libro acá, que se van a las páginas del documento del PDF, pero lo que nosotros les reportamos son las páginas del libro, no del documento. Este es el documento, este es el libro. Entonces, página del libro, página del documento, para que lo puedan buscar. Vaya, entonces vamos a ver a esta parte de los puntos potenciales de regulación. Hay varios procesos que están interviniendo en cómo los genes son regulados para su expresión. La expresión de un gen se refiere cuando una proteína, voy a poner cuando esta proteína que está acá es sintetizada, tiene función biológica y realiza su función. Esa es su expresión. De aquí en adelante, ustedes cuando les hablen la expresión del gen del gen BRCA1 o del gen de la glucosinasa, se expresa en tal momento. Ah, bueno, ustedes ya, o el gen, por ejemplo,
de la insulina se sintetiza cuando se eleva la glucosa plasmática. Entonces, el gen de la insulina se expresa, o sea, se sintetiza insulina, sus cadenas por aparte, se madura y se direcciona, sale a realizar su función fuera de la célula beta pancreática. Esa es la forma de expresión. Entonces, para que todo ese proceso suceda, tienen que pasar varios pasos. Dentro de esos pasos, dentro de esos puntos de síntesis de las cadenas polipeptídicas de la insulina, de la glucosinasa o de cualquier otra enzima que ustedes estén, de cualquier otra proteína, no necesariamente que sea, no tiene que ser una enzima, tiene que pasar varios procesos. Primero, transcribirse, es decir, del DNA pasar a RNA. Ese RNA se madura, se modifica post-transcripcionalmente, se traduce en una proteína que no tiene su forma activa. ¿Por qué? Porque puede ser que no ha alcanzado su estructura terciaria o cuaternaria o no tiene otros tipos de elementos que le permiten ser activa, o sea que se modifica post-traduccionalmente y se activa. Además de eso, no solamente está ahí porque se sintetiza en una parte de la célula, pero no está en el lugar donde realiza su función. O sea que se direcciona. Todos estos puntos específicos, incluso el turnover de cada una de ellas, pues es un punto potencial de regulación. En este caso, tenemos que hay dos puntos importantes dentro de ese proceso. Uno es el proceso de transcripción de la clase que vieron hace dos videoconferencias, y la otra es la parte del inicio de la traducción. Tanto el inicio de la transcripción como el inicio de la traducción son puntos específicos, potenciales de regulación. No solamente eso, sino el tiempo de vida que tiene el RNA maduro, que es de 1, 2 minutos como máximo. Por eso es que en el caso del ARN mensajero eucariota, tiene que pasar procesos de maduración en la cual pues, se le añaden dos estructuras al inicio, en la parte 5' y en la parte 3' del mensajero se le añade la cola poliA en el 3' y el 7-cap en el extremo 5'. ¿Para qué? Para que pueda protegerse de la degradación de RNasas y que entonces pueda permitir que el mensajero pueda traducirse y formar una proteína. Ese espacio que dice el punto de degradación del RNA es regulable, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de anomalía, cualquier tipo de mutación que lleve el RNA mensajero que le disminuya el tiempo de vida, pues va a inducir a una disminución de la proteína que está siendo codificada. Asimismo, el punto de inicio de la traducción, en la cual una serie de factores de traducción se unen al RNA para que pueda ser reconocido y que pueda inducirse todo el complejo de inicio de la traducción. Y ahí ya todo el proceso pues va hacia abajo. ¿Pero por qué se da en esos puntos específicos? Porque tanto el inicio de la transcripción, pero más el inicio de la traducción, son potenciales porque todos los procesos, el proceso de biosíntesis de proteínas es un proceso altamente costoso. Entonces, a la célula no le conviene estar invirtiendo en algo que no le va a servir. Entonces, esos dos son los puntos específicos, ¿verdad? A igual que la modificación posttraduccional, cuando la proteína está siendo sintetizada debido a una mutación in situ que se da del ARN mensajero para producir la proteína, entonces esas modificaciones posttraduccionales van a ser prácticamente innecesarias, ¿verdad? Es decir, que la proteína no va a alcanzar su actividad catalítica o la proteína, su estructura cuaternaria específica, que le impida, por ejemplo, tener un dominio de reconocimiento proteína-proteína que le conduzca a ser una proteína activa, ¿verdad? Y por supuesto todo el proceso de direccionamiento. Además de esos puntos que les he dicho,
de los inicios de transcripción y traducción, hay otros puntos específicos en los que va. Por ejemplo, disponibilidad del DNA. Este gen que está acá tiene que estar disponible para que la ADN polimerasa pueda iniciar el proceso primero de ampliarlo o de duplicarlo en el caso del proceso de replicación, o que la RNA polimerasa lo reconozca y lo transcriba. Además de eso, si el mensajero pueda traducirse, porque puede ser que el promotor no sea reconocido. Si es estable el mensajero también por los tipos de modificaciones que pueda llevar, o si el tipo de procesamiento puede ser el adecuado, ¿verdad? Además de eso, el tiempo de degradación. Se ha visto pues que hay proteínas que tienen, no sé si lo mencionaron en la clase anterior, tiempos de vida muy cortos. Entonces, ese tipo de tiempos de vida cortos está inducido por el tipo de aminoácidos que está componiendo la proteína. Como les digo, me pueden ir preguntando cualquier duda que tengan, me van preguntando y ya vamos aclarando las cosas. Bien, pero ¿qué induce, por ejemplo, cuando se le dice a usted, mire, fíjese que en presencia de insulina, la fosfofructosinasa está activa? Y en presencia de insulina, la fosfofructosinasa está activa, pero en ausencia, no, está activa la fosfatasa. Bueno, pero ¿por qué? Pero ¿qué induce, por ejemplo, que si está presente o no está presente la glucosa a nivel plasmático, la fosfofructosinasa esté presente o la fosfatasa esté presente? ¿Qué es lo que va a inducir eso? Pues hay distintos genes que se le llama dependiendo de cómo están funcionando. Aquellos genes que continuamente se están transcribiendo y expresando, independientemente de las condiciones que sean, y esas condiciones van a determinar que esos productos génicos, o sea, las proteínas de esos genes, estén aumentando o disminuyendo, pero nunca faltando, se le llama genes constitutivos o genes caseros o housekeeping, lo van a encontrar ustedes. Esa expresión de esos genes constitutivos se le llama expresión constitutiva. Ustedes encuentran en los libros que les dice el gen de la glucosinasa es un gen constitutivo. Bueno, ya lo saben que siempre se está, aunque disminuya, pero que puede aumentar su concentración o su producto, no su concentración. Bueno, si aumenta el número de moléculas, también aumenta también su actividad, ¿verdad? Pero nunca llega a cero, nunca, nunca, nunca. Pero hay otros genes en las cuales su expresión se le llama expresión regulada, aunque generalmente no se le llama así, sino que va a depender también de si esos genes están apagados. Se le llama genes inducibles. Es un gen inducible que se da por presencia de esto. A esa actividad se le llama inducción. Y hay genes que son represibles que constantemente se van a estar activando, pero que cuando por alguna razón ya no se necesitan o hay una actividad que conduce que no es necesario, entonces esa actividad, esa expresión se lleva a cero, se le llama represión, ¿verdad? Entonces, genes, los genes se reprimen, el gen se induce o su expresión es constitutiva. Estos son los tres aspectos que ustedes van a ver durante el proceso, bueno, han visto durante el proceso de bioquímica y han visto en estas clases de genética. ¿Cómo puede ser esa red que se puede inducir a que un gen se active o que un gen se desactive, por ejemplo? Hay una señal, en este caso puede ser A, que induce a que se dé una actividad de ciertas enzimas, pueden ser las MAP-sinasas, por ejemplo, que inducen a la activación de un gen, de un producto génico, en este caso puede ser un factor de transcripción o puede ser otro tipo de producto, y que inducen a su actividad, que sea activa,
¿verdad? Vean ustedes esta parte por acá. Es un factor de transcripción que reconoce un promotor que se encuentra arriba de un gen. Pero ese único factor de transcripción no va a servir de nada si otros factores de transcripción que no pueden activarse directamente por una cascada de enzimas sinasas, sino que puede inducir a que se le elimine el inhibidor que tiene unido esa proteína normalmente y que la active. Entonces, esos factores que puede ser otro factor de transcripción, puede inducir a unirse al promotor y eso le permite a que formen un complejo enorme en esas secuencias que se encuentran corriente arriba de inicio del gen. En ese sentido, la RNA polimerasa va a poder reconocer efectivamente su promotor y va a inducir a la síntesis de su mensajero. ¿Qué implicará eso? Que el mensajero ya activo, ya maduro, puede inducir dos partes. Uno, una retroalimentación negativa para que se pueda seguir sintetizando más mensajero y que pueda formar esa proteína, o puede ser que realice una función feedback negativo. O también puede inducir a que las señales puedan ser eliminadas. En el caso, por ejemplo, inhibe la señal B para que se active la proteína B y que se esté activando la síntesis del factor inhibitorio, la proteína inhibitoria que induce aquí valga la redundancia, la inhibición del factor de transcripción. Entonces, todo es un proceso, una red de regulación general para que se esté sintetizando el mensajero de una proteína tal y que conduzca a la expresión génica de esa proteína que va a realizar una función determinada. En ese sentido, tenemos que tener claro los promotores. Todos los promotores son aquellas secuencias que se encuentran, dada su nombre, promocionando o activando que un gen pueda activarse o un gen pueda reprimirse. Esos elementos o esos segmentos o esas secuencias pueden estar ubicadas en 3 puntos. 1, secuencia arriba del inicio del gen, lo cual si se encuentra adyacente al inicio del gen se le llama elementos proximales. Si se encuentran corriente arriba del gen, se llaman elementos distales o secuencias distales que pueden ser potenciadores, en este caso enhancers, o pueden ser represibles. O en su defecto puede haber un tercer punto que no aparece acá, que son elementos corriente abajo del gen que puedan inducir el sitio de terminación del gen. Al estar activos estos elementos o disponibles para que la RNA polimerasa pueda reconocer al promotor, la transcripción puede darse libremente, el transcripto se procesa, es decir, se elimina aquellas secuencias que no codifican para aminoácidos, se empalman los exones, que son las secuencias que sí codifican para aminoácidos, se le añaden otras estructuras y se forma el mensajero. El mensajero ya empalmado, se le añade el 5-cap y la cola poli-A y está listo para su traslado desde el núcleo al citosol para poderse traducir. Ese es en el caso de los eucariotas. Pero aquí está cuando el mensajero pues pueda traducirse, conduce a una estructura terciaria de la proteína o puede ser una estructura cuaternaria, ¿verdad? O sea que al final que la proteína alcance su estructura nativa que conduzca a su actividad. Estos promotores, vean, aquí están un poco más diferenciados, lo que les dije, 3 aspectos, ¿verdad? El marco de lectura abierto, que es la secuencia de DNA que pueda codificar aminoácidos, secuencias corriente arriba y secuencias corriente abajo, ¿verdad? Elementos con sus elementos proximales adyacentes al inicio de la transcripción. Dentro de ellos se encuentra el promotor TATA o la caja TATA o
Elementos distales. Generalmente estos elementos distales son controladores específicos del promotor, ya sea potenciándolo o reprimiéndolo. Aquí dice silencers, pero son represores que se unen, son secuencias represoras que debido a un reordenamiento que pueda tener esta parte, esta estructura que ustedes ven acá, significa que esta es grande la distancia que hay entre estas dos secuencias distales y proximales. Entonces, ese reordenamiento arquitectónico, que ya lo vamos a ver, permite que esos elementos distales puedan entrar en contacto con los promotores proximales y que conduzcan la regulación de la expresión de este gen. Asimismo, las secuencias regulatorias corriente abajo puedan inducir a que pueda ser reconocido la secuencia terminadora y que pues la transcripción del gen llegue a su fin. Hay varios promotores, en este caso promotores procariotas, al igual que en los eucariotas, que siempre tienen promotores. En este caso podemos encontrar dos promotores que son bien importantes. Una, la región -10 y la región -35, siempre dentro del promotor. Esas regiones que están aquí en amarillo, vean, de distintos tipos de genes, estos son los genes, esta es la región -35 y esta es la región -10, acá está, tienen una secuencia consenso. Secuencia consenso significa que después de hacer un estudio general de todas esas secuencias ubicadas en la región -35 de esos promotores, se ha llegado a la conclusión que más del 90% se acercan a la secuencia, en el caso de la región -35, de timina, timina, guanina, adenina, citosina, adenina, timina. Se ha llegado a ese consenso. Se ha llegado a un consenso también de que la distancia entre la región -10 y -35 es de entre 15 y 17 pares de bases, que puede variar acá 15 o 17, significa que puede ser 17, 16, 15, 12, 13 en algunos de los casos, ¿verdad? Y que la secuencia consenso de la región -10 es la secuencia tata-ata. Por eso les decía la caja tata, así se le llama, y la región -35. Aquí se le llama tata-at precisamente porque pues, es bien prácticamente evidente, ¿verdad? Tata. La caja tata, dice, ya se sabe que los otros dos nucleótidos son adenina, timina. Tata-at, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver acá, algunos se acercan a la secuencia consenso, otros no. ¿Qué implicará esto? Implicará que la RNA polimerasa reconoce más fuertemente aquellos promotores que están que tengan, mejor dicho, esa secuencia más cercana a la consenso que las que tengan aquellas diferencias bastante grandes entre esa secuencia consenso y su región -35, ¿verdad? Vean ustedes aquí los porcentajes que hay en esa secuencia consenso, en la cual, por ejemplo, el 77% de la secuencia -10, el inicio es timina. Si hay otro nucleótido, pues entonces la fuerza del promotor, la fuerza de la RNA polimerasa por reconocer ese promotor va a ser menor. Al igual, así está con la región -35. Asimismo, pues, para que la RNA polimerasa pueda reconocer estas regiones, estos elementos promotores, este es el promotor más importante de los eucariotas, vean, en la región -35, -10, hay regiones cercanas al sitio de inicio de los genes, ¿verdad? Que puede haber una distancia entre 10, 12, entre la caja tata y el inicio del gen, entre 17 nucleótidos entre la región -35 y la -10 y aquellos elementos distales, ¿verdad? O también llamados elemento UP o corriente arriba. Hay varios factores que determinan, ustedes ya vieron un par, que es el factor sigma, les han de haber mencionado el factor sigma 32, que es el factor sigma normal que tienen las RNA polimerasas. Sin embargo, hay otro factor también que va unido, de hecho es el factor que reconoce el sitio promotor,
que va dentro de la RNA polimerasa, de la holoenzima de la RNA polimerasa, para que pueda realizar su función. Hay otro promotor que, otra proteína que elimina el sigma 70, que induce, pues es inducido su síntesis por cuando la bacteria está sometida a estrés. Esa son proteínas del choque térmico. De hecho, el factor 32 desplaza al sigma 70 para que, no, al revés, el factor sigma 70 desplaza al sigma 32 para que pueda inducir el reconocimiento de aquellos genes que están relacionados con la transcripción de proteínas relacionadas con el choque térmico. ¿Por qué se le dice choque térmico? Ustedes han visto que la actividad de las proteínas está regulada por su temperatura y eso está determinado por la cadena lateral de los aminoácidos que conforman esas proteínas. Entonces, la elevación de la temperatura o cualquier otro tipo de estrés va a conducir a que pueda haber una disfuncionabilidad entre esas proteínas y se necesita la protección, induciendo a aquellos genes protectores que van a conllevar prácticamente a estabilizar el genoma en el caso de la bacteria. Un factor de especificidad, también tenemos la proteína enlazante a la caja TATA en el caso de los eucariotas. Asimismo, están una serie de proteínas, represores activadores, y se ha visto últimamente de aquellos RNA que se le llama RNA largos no codificantes. Es decir, son aquellas RNA, si ustedes ya lo vieron, todos los ARN, al menos los no codificantes significa aquellos que no codifican a proteínas, pero sí para RNA, que pueden ser mensajero, que no es una proteína, pero que lleva la información específica, puede ser un RNA transportador, que no es una proteína, o ribosómico, que conforme las unidades ribosómicas, ¿verdad? Estos RNA reguladores se ha visto la importancia que puedan tener últimamente con respecto a el ayudar a ciertos aspectos celulares para que la RNA polimerasa pueda ayudar, puede reconocer a su promotor, ¿verdad? Puede reconocer estos promotores, que son los sitios específicos de reconocimiento por la RNA polimerasa. Si estos sitios específicos no están disponibles, la RNA polimerasa no funciona. Y aquí está nuevamente la secuencia consenso que les había mencionado, los cuales los represores y los activadores pueden o unirse en el caso de los represores, como ya lo vamos a ver, directamente a estas cajas, o pueden haber activadores que puedan inducir a otras proteínas a juntarse con la RNA polimerasa para iniciar la transcripción. Entonces, hay dos tipos grandes de regulación a nivel de la expresión de los genes. Una es una regulación negativa y positiva. La regulación negativa está relacionada con los represores. Cuando el gen está activo y entonces se apaga. O una regulación positiva en el cual está el gen inactivo y se activa para transcribirse. Ahí la diferencia está en los tipos de proteínas que intervienen para que se dé ese tipo de regulación. Cuando la regulación negativa utiliza represores y la regulación positiva realiza activadores. Por supuesto que hay proteínas, hay genes que utilizan no solamente el represor, sino que utilizan otras proteínas que refuerzan la actividad del represor. A eso se le llama correpresor. Y hay proteínas que funcionan como activadores de la RNA polimerasa y que necesitan otras proteínas para que potencien su actividad positiva, y eso se le llama inductor. Bien, ¿cómo funciona esa regulación negativa? Puede ser de que el represor esté reconociendo la secuencia adyacente dentro del promotor, adyacente al gen, y entonces no se dé la transcripción. La señal positiva, una señal molecular,
un cambio específico de concentración de AMP cíclico, puede ser, ¿verdad? Induce a la síntesis de una molécula específica que pueda unirse directamente al represor. El represor deja libre el sitio del promotor, ya vamos a ver qué sitio es, y que entonces el gen esté disponible para su transcripción. O puede ser de que el sitio operador se encuentre libre, la RNA polimerasa esté transcribiendo el gen, el represor junto con el correpresor, que sería en este caso la molécula señal, puedan unirse, activarse y entonces ubicarse directamente sobre el sitio promotor, impidiendo la transcripción del gen. Siempre con represores, recuerden. Ahora bien, cuando se da la regulación positiva, estamos hablando de que el activador unido a la RNA polimerasa reconoce al promotor y hay una molécula que induce a que al unirse con el activador ya no reconozca entonces la señal y entonces la RNA polimerasa no tiene mucha afinidad directamente sobre el sitio promotor y entonces el gen se apaga. U otro tipo de regulación es que la RNA polimerasa no tenga su activador, su reconocimiento es débil del sitio promotor y su activador con su inductor o su molécula señal en este caso puedan unirse libremente hacia la RNA polimerasa todo y cuando para activar el gen. Entonces, dependiendo qué tipo de moléculas puedan estar involucradas en estos procesos de regulación, puedan inducir a que se active o se reprime la expresión. Cuando hay distancias muy elevadas, en este caso de los RNA, de los genes de los eucariotas, se da lo que se le llama reguladores arquitecturales, en los cuales las secuencias distales lejanas, ya sea activadores o represoras, que están alejadas del promotor, puedan inducir una serie de proteínas a que se ubiquen en sitios específicos de los genes formando un lazo, vean, un lazo que recluta otras proteínas que le ayudan a interaccionar directamente con la RNA polimerasa activando el gen. Por eso les decía que las dos flechitas que aparecían, las dos líneas que aparecen en este caso dentro de la secuencia significa que hay un espacio largo. Este complejo que se forma acá, de hecho, es tan grande, por ejemplo, que puede hacer de esta forma, ¿verdad? En las cuales pueden haber sitios potenciadores o pueden haber sitios silenciadores, donde según el represor, actuando directamente sobre complejos específicos, de coactivadores se le llama, que puedan haber proteínas reconociendo la caja TATA para inducir a la RNA polimerasa a su transcripción, ¿verdad? Eso pasa en el caso de los genes eucariotas. Bien, entrando entonces un poco para que ir avanzando en el proceso, estamos con estos dos señores que vimos antes de Jacques Monod, ¿verdad? Que es este señor que está acá, y François Jacob, que es este señor que está por acá, ¿verdad? Ellos, en la década de los 60, propusieron una idea que se le llamó el modelo del operón. En ese modelo explicaban ellos cómo es que se daban, cuando los genes se van a activar y los genes se van a desactivar. O genes on y genes off, ¿verdad? Entonces, ellos propusieron una idea novedosa en aquel momento, pues que como toda idea novedosa, pues al principio fue rechazada, pero luego fue adquiriendo aceptación dentro de los científicos. Hubo varias reuniones, dentro de las cuales estaba Barbara McIntosh, la cual fue la que descubrió los transposones que vimos en la clase anterior de cromosomas, en la cual ella pues explicaba cómo se daba estos transposones de los genes saltarines, ¿verdad? Genes saltarines no es que se dan normalmente de una generación en generación, sino que se da durante varias generaciones y que puede inducir a que se activen o se desactiven ciertos genes. De hecho, para que tengan una idea ustedes, la xantina oxidasa es una enzima que ha estado prácticamente activa desde hace pocos años atrás, años en evolución, ¿verdad? Debido a que la uricasa, que es la enzima que
está eliminando más rápidamente el ácido úrico, pues durante el proceso de evolución y por una actividad de transposones, pues entonces perdió su actividad. Y entonces la lactina oxidasa inició su mayor tipo de actividad. De hecho, los primates y los humanos somos los que tenemos la mayor concentración de ácido úrico a nivel plasmático debido precisamente a la falta de uricasa. Los otros animales los vertebrados inferiores y otros tipos de eucariotas, pues ellos sí tienen uricasa, ¿verdad? Entonces, va a depender también el tipo de forma como se esté excretando el nitrógeno. Entonces, además de eso, son las enfermedades que van siendo formados debido a la actividad de los transposones. Este Barbara McClintock de los transposones y este Jane Monod. Vean es bueno reconocer realmente el trabajo de los científicos, ¿verdad? Entonces, ese modelo del operón determina dos cosas. Primero, los genes estructurales, su promotor, sus sitios específicos y la ubicación de el gen que va a inducir su regulación negativa, ¿verdad? Ellos propusieron de que en este caso el operón estaba conformado por tres sitios. Uno, los genes estructurales, que serían estos tres que están acá. Su promotor, que incluye también una secuencia adyacente al gen y en algunos casos dentro del mismo gen que se va a transcribir, que se le llama sitio operador. El sitio operador es un sitio reconocido por el represor y que puede también reconocer parte del promotor, pero normalmente lo hace a través del sitio operador, que es un juego de palabras, ¿verdad? Corriente arriba del promotor se encuentra la secuencia que origina al represor, que es el gen regulador. Y, por supuesto, como cualquier otro gen, tiene su secuencia promotora. Es decir, que para que realmente el operón, esta secuencia esté prácticamente off, apagado, tiene que haber una activación del promotor para que pueda inducir la transcripción del gen regulador y el gen regulador a la proteína se transcriba, o sea, el gen se transcriba, se induce la síntesis de proteína y reconozca la secuencia operadora que induzca el silenciamiento de los genes estructurales. Vaya, ¿qué indica todo esto? Me voy a pasar a la siguiente diapositiva para que lo tengan claro. Esta es una secuencia de un operón normal, ¿verdad? Vean ustedes la secuencia promotora, en la cual tiene su promotor principal, tienes la secuencia operadora y tienen una secuencia arriba, adyacente del promotor, de la unión del activador. Estos son los genes estructurales. Y aquí está la secuencia que codifica para el regulador negativo, el represor y su promotor, ¿verdad? Eso implicará que para que estos genes se puedan transcribir, significa que el producto que estos genes estén sintetizando, que generalmente son enzimas, vayan a la síntesis de esa molécula que es necesaria para la actividad de la bacteria, en este caso de los procariotas. Si esa proteína está normalmente dentro de los procariotas, pues entonces estos operones van a estar inactivos. Si esa proteína falta, pues entonces el operón va a estar activo. Eso es lo que les quiere decir prácticamente el modelo del operón. ¿Tá? Veámoslo acá. Veámoslo acá. Cuando una proteína específica falta, se induce a que el gen regulador se transcriba, se forme una proteína. Ese gen puede tener dos sitios. Uno de unión para el activador o de unión para el correpresor. Cualquiera de los dos. Eso implicará que esa proteína, fíjense la flecha, por favor,
tendrá esa proteína ya activa, que es transcrita del gen regulador, tendrá mayor afinidad por su sitio operador que estando solo, vacío. Eso implicará que normalmente, si el gen regulador está presente, estará unido a su sitio operador. Entonces, si está unido a su sitio operador, significa que los genes estructurales van a estar apagados, o sea, no se van a estar expresando. Pero si hay una molécula inductora que reconoce al represor, unido fuertemente al operador, se une a él, y entonces el represor tiene menor afinidad por su sitio operador y se separa, ¿verdad? Entonces, vean la flecha. Tiene mayor posibilidades de que esté libre el represor del sitio operador unido al inductor. Y por lo tanto, la RNA polimerasa pues induce la transcripción de los genes. Se transcriben a mensajeros y se traducen, ¿verdad? Las proteínas que van a tener la función. Entonces, tanto la proteína que pueda inducir, que puede ser como un coactivador o un inductor, puede ser un correpresor, que pueden aumentar el correpresor, aumentar la afinidad del represor por el sitio operador, o el inductor o el activador que puede inducir la menor afinidad del represor por su sitio operador. Ese es un jueguito de palabras, ¿verdad? Pero realmente así es. Aquí tenemos el operón lactosa. El operón lactosa, normalmente, cuando hay glucosa, que es el combustible principal de los procariotas, pues entonces el operón lactosa, como su nombre lo indica, y induce a la utilización de lactosa como combustible metabólico. Acuérdense que la lactosa es un disacárido conformado por galactosa y glucosa, que la galactosa es un isómero de la glucosa y por lo tanto se puede isomerizar a 2 moléculas de glucosa. Eso es la idea principal de este operón, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando hay glucosa, pues entonces el operón lactosa va a estar inactivo. Cuando no hay glucosa, pues entonces el operón va a estar activo. Vamos a ver entonces cómo la bacteria está regulando esa utilización de combustible metabólico. Veamos acá. Aquí tenemos el gen regulador adyacente, que vean, aquí está. Se une a un correpresor, pues entonces se ubica directamente sobre su sitio promotor y entonces no ocurre la transcripción. Si está separado, implica, si está la RNA polimerasa transcribiendo los genes, indica que la glucosa va a estar presente. Está ausente. Si el represor está unido a su correpresor, está directamente reconociendo al promotor, pues entonces indica que hay glucosa y por lo tanto no se necesitan los genes o los productos génicos de los que son codificados por el operón lactosa para activar el catabolismo de la lactosa. Esos 3 genes que están incluidos en el metabolismo de la lactosa se le llaman todo el conjunto de promotor, operador, activador, se le llama operón LAC de lactosa, ¿verdad? Tiene 3 genes, LAC-Z, Y y A. El LAC-Z codifica para la beta-galactosidasa, LAC-Y para galactosidopermeasa y LAC-A para la transacetilasa. Y por supuesto tienen el adyacente a él lo que habíamos dicho, ¿verdad? La secuencia que induce la transcripción del represor con su promotor, ¿verdad? Entonces, el promotor, cuando hay glucosa, se encuentra unido a su sitio operador. El represor no está unido al operador cuando no hay glucosa y hay lactosa. O sea, que se necesitan estos 3 genes. Está bien bonito este artículo que les he puesto por acá. No se los he subido, pero el que lo quiera, pues me dice que yo se lo puedo dar. ¿Cuáles son las funciones que pueda tener? ¿Cómo funcionan? Ya vamos a ver cuáles son las. ¿Cómo funciona esa regulación negativa, ¿verdad? Cuando hay glucosa presente?
Fíjense, tenemos el gen Z, Y y A, adyacentes. Estos son los genes estructurales del operón LAC, ¿verdad? Tenemos su promotor. Entonces, adyacente al sitio promotor se encuentra el sitio operador, ¿verdad? Y el operón LAC, a diferencia de otros operones catabólicos, tiene, además del sitio operador adyacente al gen Z o al primer gen del operón, otros 3 sitios donde se pueden ser reconocidos por el represor. Es decir, sitios operadores. Uno que está dentro de la secuencia del primer gen, del gen de la beta-galactosidasa, y el otro se encuentra ubicado sobre la secuencia que da origen al represor, que ese es el tercer sitio operador. Este sitio se encuentra ubicado a menos 90 nucleótidos y el segundo sitio a 410 nucleótidos del inicio del gen. Eso implicará que cuando hay glucosa, el represor, que es este que está acá, ¿verdad? Verdaderamente tiene esta estructura. Vean esta estructura, fíjense, con sus sitios operadores, 2, 3, principalmente siendo este sitio que está acá, este que está acá, es este. Vaya, pero ¿qué indica todo eso? Indica que si ustedes ven acá, no hay sitio promotor disponible para la RNA polimerasa. Entonces, la transcripción de los genes está bloqueada. Vaya, pero cuando dice aquí la represión no es absoluta, eso significa que para que la actividad de los genes sea inmediata en respuesta a la ausencia o presencia de glucosa, implica que este represor pueda en un momento no reconocer al operador, se separa y entonces se transcriben los genes. Y hay enzimas. Se vuelve a ubicar. Se reprime la transcripción. ¿Por qué todo es eso? Porque acuérdense que si pasa mucho tiempo la bacteria sin poder utilizar combustible metabólico, pues se va a morir, ¿verdad? Entonces, por eso es que la represión no debe de ser absoluta, aunque la concentración de los productos génicos acá, pues no sea la adecuada, pero sí va a iniciar el proceso y va a inducir la activación general de todo el operón. ¿Cómo es que se va a dar esta secuencia? Vean, entonces acá el represor se une a el sitio promotor en esta forma que está acá. Vean, esto que está acá es esto. Y verdaderamente la secuencia que va a tener, va a reconocer esta secuencia específica en dirección 5' y en dirección 3'. Acuérdense que aquí hay una doble banda, ¿verdad? Que es antiparalela. Entonces, lo que reconoce fuertemente son estas dos secuencias palindrómicas. Los palíndromos, se los han mencionado anteriormente en las, bueno, se los tuvieron que haber mencionado directamente en la clase de transcripción y replicación. Son secuencias que se leen. Una secuencia es igual, pero leída al revés. Vean, esta secuencia es palíndroma a esta, ¿verdad? Entonces, esas dos secuencias son reconocidas y forma esta estructura en forma de lazo. Vean, el promotor está prácticamente escondido de la RNA polimerasa, entonces los genes están prácticamente apagados, ¿verdad? Aquí hay proteínas específicas estructuras dentro del represor que pueden reconocer precisamente estas secuencias palindrómicas, ¿verdad? Estas secuencias palindrómicas se le llama, son proteínas reguladoras que reconocen al DNA y son de forma independiente e implicará que esos dominios específicos, esas secuencias de las proteínas, o sea, del represor en este caso, ¿verdad? Para que lo entendamos, reconoce secuencias específicas dentro del DNA que pueda inducir. Generalmente estas características son grupos de dadores y aceptores de electrones. Entonces, lo reconoce precisamente aquellas, dada la estructura del DNA con el superenrollamiento, puedan inducir su actividad, su reconocimiento
por proteínas, reconociendo esas secuencias y por lo tanto regulando en off la actividad de los genes. Ese reconocimiento se da precisamente mayor probabilidad en el circo mayor. En el circo menor, en la región mayor, en el surco mayor del DNA. Y en el surco menor se puede dar en menor proporción, ¿verdad? Entonces, generalmente, como les digo, son estas estructuras que forman, ¿ven? Puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entre sus componentes y que puedan inducir más fuertemente la unión de la proteína con las secuencias, ¿verdad? Generalmente, estas estructuras son dominios pequeñitos dentro de los represores o de la proteína que va a ejercer su actividad reguladora y que une o reconoce palíndromos, como específicamente hemos visto con el caso del receptor del represor LAC. Esas proteínas lo que hacen que a través de varios tipos de residuos de aminoácidos, en este caso puede ser glutamina, que esos son los principales residuos de aminoácidos que pueden inducir ese reconocimiento en esos dominios, lisina, glutámico, glutaminas, paragina y arginina, que son los principales residuos de aminoácidos que van a reconocer. Vean en este caso de la glutamina, las paraginas forman esos dos puentes de hidrógeno que son prácticamente inusuales, al igual que la arginina forma al unirse prácticamente a la secuencia del gen a través del reconocimiento de las bases nitrogenadas, principalmente de la adenina, ¿verdad? Junto con, al reconocer el nitrógeno, de los nitrógenos de la posición 6 y 7 de la adenina, al igual que la posición 6 y 7 del oxígeno de la guanina, puede ser reconocido para formar estos dos pares de bases inusuales, pero entre los residuos de aminoácidos. Hay cuatro realmente, vamos a ver rápidamente dos tipos de dominios que pueden tener esas proteínas reguladoras y que reconocen secuencias palindrómicas dentro del DNA, que son la hélice, giro, hélice y los dedos de zinc. Y hay también interacción proteína-proteína, ¿verdad? Pero eso creo que la vieron anteriormente en las clases anteriores. A mí lo que me va a interesar precisamente es interacción hélice, giro, hélice. Dígame. Hola. Hola, hola. Creo que el sonido fue porque yo entré, doctor, porque se me salió y volví a entrar, creo que por eso sonó. Ay, vale. Pero se sigue viendo, ¿verdad? Ahorita. Sí. Vale. Ok, sigamos viendo esto. Bueno, entonces, como les decía, esta interacción proteína-proteína que la vieron en clase anterior, pero estas que están acá son interacción proteína reguladora con el DNA. Que estas dos son las que me van a interesar. La vamos a ver rapidito porque se los van a mencionar en las clases posteriores, ¿verdad? Aquí está la interacción de dedos de zinc y la hélice giro-hélice. Fíjense, estos dominios que están acá, está la hélice, giro, hélice. La interacción se da a través del giro, o sea, es decir, una hoja de alfa hélice con una hoja plegada beta, por eso se le llama hélice giro, es decir, rompedora de hélice, ¿verdad? Rompe la hélice. Pueden haber en esa interacción directamente, si esta aquí hay, puede estar la proteína grandamente y este es el DNA, ¿verdad? La interacción se da a través del giro. Aquí está también el dedo de zinc, que es la otra parte de interacción. El dedo de zinc es la interacción que pueda darse, acá está la interacción que pueda darse de un dominio que está unido a un átomo de zinc interaccionando con cadenas laterales de los aminoácidos que pueden ser de dos formas. O cuatro cisteínas, o cuatro cisteínas, o dos cisteínas y dos histidinas. Entonces, esta interacción directamente se da entre el átomo de zinc, proporcionando estabilidad para el reconocimiento de estos dos dominios, de este dominio, vean, este es un dominio en forma de hoja plegada beta y este en forma de alfa hélice, interaccionando con la proteína, ¿verdad? Con el DNA, perdón, de la proteína interaccionando con el DNA. En esa interacción de la proteína con el DNA pueden haber varios tipos
varios puntos de reconocimiento del DNA, es decir, conformándose varios dedos de zinc. Aquí hay un dedo de zinc, aquí hay otro dedo de zinc, puede haber otro dedo de zinc dentro de la estructura, para varios, pueden haber hasta 30 interacciones proteína-DNA, lo que le va a dar la estabilidad de la interacción. Entonces, ¿cómo es que se pueda dar esa, bueno, interactuando el represor con el promotor del operón LAC, ¿verdad? Impide la transcripción de los genes y por lo tanto las proteínas no se van a estar formando. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay glucosa fuertemente unida, que hay lactosa? Vean, si hay lactosa, el combustible preferido será el ATP. Eso puede darse por lo que se le denomina como represión por catabolito. Esta expresión que está acá. Y esto se da a expensas de AMP cíclico y de una proteína. La proteína que se le llama proteína activador de los genes catabólicos, CAP, que puede interactuar con AMP cíclico para que pueda darse una inhibición completa del operón. Es decir, que cuando hay glucosa elevada, el AMP cíclico va a estar disminuido. Y cuando hay glucosa disminuida, el AMP cíclico va a estar aumentado. Tenemos que tener claro esa actividad. ¿Qué hace entonces estos genes del operón LAC? Vean, por un lado tenemos la galactosidopermiasa, la beta-galactosidasa y la transacetilasa. Entonces, la galactosidopermiasa lo que hace es permitir la entrada de lactosa, tomando un transportador específico de lactosa. Al entrar, las moléculas, pocas moléculas que se encuentran activas de la beta-galactosidasa, que cuando el represor se separa del operador, entonces se transcriben los genes, pero luego se vuelve a ubicar. En ese momento se está transcribiendo el gen de la beta-galactosidasa y la beta-galactosidasa hace dos cosas. Por un lado, hidroliza la lactosa en galactosa y glucosa, y por el otro lado forma el isómero de la lactosa, que es la alolactosa. ¿Qué implica eso? Implica que el inductor del operón, lactosa, normalmente sería la lactosa, ¿verdad? Pero vean ustedes esta flechita punteada acá. Es una interacción débil de la lactosa con su promotor. El verdadero inductor del operón lactosa es la alolactosa, que es este isómero que es formado por la beta-galactosidasa. Al inducir el operón, pues entonces se transcriben, la RNA polimerasa transcriben los genes del operón lactosa, ¿verdad? Entonces se forman proteínas. ¿Qué? Pero, ¿qué sucede cuando hay glucosa? Es decir, cuando hay glucosa y que esa regulación pueda estarse dando a través de ese inductor. Vean, glucosa disminuida, el AMP cíclico se encuentra elevado, unido a la proteína que se encuentra unida al gen del catabolito. AMP cíclico con la proteína. Entonces, reconocen el sitio específico y por lo tanto se puede inducir los genes. ¿Por qué? Porque no hay glucosa, ¿verdad? Entonces, el complejo que hay entre la alolactosa y el represor pueda inducir a esa baja afinidad del represor por el promotor. Eso significa que tenemos un coactivador. En ese caso sería el AMP cíclico y la proteína receptora que reconoce al sitio CRP, la proteína es la proteína activadora de los genes catabólicos o CRP, pueda reconocer su sitio adyacente al sitio promotor para activar la actividad de los genes, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Necesitamos, aquí debería ser alolactosa, ¿verdad? Alolactosa necesitamos, por un lado, que se inhiba la afinidad del represor por el promotor, inactivándolo, y por el otro lado, activando a través de la proteína, activando a la RNA polimerasa para que transcriba los genes. Esas dos formas, esos son los dos mecanismos. Entonces necesitamos, por un lado, una fuerte inducción
en la cual necesitamos lactosa para inactivar el gen, vean, lactosa para inactivar el gen, y por el otro lado, glucosa para aumentar la actividad del AMP cíclico que pueda activar al inductor, que es la proteína, ¿verdad? Ya la proteína activa, vean ustedes acá, es reconocida y permite a la RNA polimerasa transcribir. Mientras haya muy poco AMP cíclico o haya glucosa, no se puede dar. El represor va a estar fuertemente unido. Eso implicará que hay varios tipos de uniones que puede darse. Uno, si hay glucosa elevada, AMP cíclico bajo y lactosa ausente, pues entonces lo que hemos visto, ¿verdad? El operón va a estar inhibido. O aunque haya baja glucosa, pero si no hay lactosa, pues entonces tampoco puede darse, aunque los genes se puedan estarse transcribiendo a una baja velocidad, pero no va a ser lo suficiente. ¿Por qué? Porque no hay lactosa. Tercer punto, puede haber glucosa alta, AMP cíclico bajo y lactosa presente, pero el AMP cíclico no está, que es el coactivador de la proteína receptora de los genes catabólicos. Por entonces, el nivel de transcripción va a ser nulo. Y por último, tiene que estar los 3 puntos. Primero, que la glucosa esté ausente, el AMP cíclico elevado, debido a que la glucosa está ausente, y la lactosa esté presente. Entonces, alto nivel de expresión de los genes. Entonces, para que vean ustedes cómo es que funciona. En ese sentido, tenemos que tener claro que el regulón es una red de operones que se encuentran regulados por una misma señal. En este caso sería la regulador señal, sería el AMP cíclico y la proteína activadora de los genes catabólicos. Pero se llama de los genes, porque no solamente es uno, ¿verdad? Sino que son varios genes catabólicos. En este caso, vean ustedes acá, unido fuertemente, el sitio CAP con su activador, con el represor LAC, enlazado fuertemente. Entonces, el represor LAC es inhibido por la lactosa. El inductor, unido con la CRP, unido con el AMP cíclico, activan la transcripción de los genes. Alta glucosa indica que, aunque haya alta glucosa, pero bajo AMP cíclico, el represor LAC va a estar unido fuertemente. Entonces no va a haber un proceso de transcripción. A eso se le llama regulación coordinada, es decir, a que ambos tipos de moléculas, tanto presencia de lactosa como presencia de AMP cíclico en grandes concentraciones, pueda inducir a esa regulación de activación o represión. Bien, veamos el regulón que les había mencionado anteriormente. El regulón es las proteínas reguladoras, ¿verdad? Para múltiples tipos de genes. Vean ustedes acá el operón arabinosa, el operón lactosa, que es el que acabamos de ver, el maltosa, todos ellos relacionados precisamente como disacáridos que se puedan utilizar como combustibles metabólicos. Eso lo puede hacer la bacteria, nosotros no lo podemos hacer. Acuérdense de eso, que lo que hemos estado viendo es a nivel de procariota, ¿verdad? O sea, que una única señal pueda inducir a varios tipos de operones y que puedan permitir el aumento de glucosa, ¿verdad? Para la actividad específica de la bacteria. Aquí está más de lo mismo, el regulón, el mismo represor unido, ¿verdad? Al operón LAC y así a los sitios operadores de los distintos genes catabólicos. Y aquí está la diferencia, ¿verdad? Entre un operón, que hemos visto de forma individual, y un regulón, ¿verdad? Ahí lo van ustedes a tener en su video, pues para que lo puedan ver específicamente. Voy a seguir porque quiero darles un poquito de tiempo para que ustedes vayan al menos a descansar unos minutos antes de la discusión de grupo, las personas que lo tienen. Vaya, en eso es el tipo de actividad que se da en un operón que es a nivel catabólico. Pero ¿qué sucede cuando es un operón biosintético? Un operón biosintético es
Por ejemplo, el operón triptófano, todos aquellos aminoácidos que están siendo sintetizados, porque la bacteria puede sintetizar, a diferencia de nosotros, que nosotros tenemos 20, ciertamente de ellos podemos utilizar 10, porque lo podemos sintetizar, y otros 10 lo tenemos que escoger del medio. Nosotros, la bacteria no. La bacteria puede sintetizar los 20 y más, todos los demás, y por eso tiene genes específicos para que pueda darse el proceso de síntesis, ¿verdad? Entonces, el operón triptófano es el ejemplo de un operón biosintético. Puede hacerlo por un proceso bien llamativo que se le llama atenuación de la transcripción, en el cual el triptófano, la presencia de triptófano, funciona como un correpresor. Es decir, si hay triptófano en el medio, entonces la bacteria no necesita por qué estar sintetizando triptófano. Cuando no hay triptófano, entonces el operón triptófano va a estar activo. O sea, tiene que haber ese jueguito específico, ¿verdad? Si hay triptófano, vean, aquí está el represor triptófano, está unido al triptófano y por lo tanto, al unirse al represor, reconoce el sitio regulador y entonces va a formar lo que se le llama un RNA atenuado. Si no hay triptófano, el triptófano no va a estar unido al represor y por lo tanto el sitio promotor va a estar activo para la polimerasa, para la síntesis de estas 5 enzimas, vean estas 5 enzimas que funcionan desde el corismato hasta el triptófano para la síntesis de triptófano. Todas estas enzimas tienen funciones incluso que se repiten dentro de la secuencia biosintética del triptófano y de la L-serina. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, que en este caso el triptófano funciona como un correpresor. Bien, para que esto funcione, veamos esta estructura del operón triptófano. Secuencia para el represor, su sitio promotor, su sitio operador, y aquí hay una secuencia líder con su zona, con una zona específica que se le llama zona atenuadora. Y estos son los genes estructurales del operón, ¿verdad? Vamos a verlo un poco más detenidamente, esta secuencia líder que tiene una secuencia atenuadora, ¿verdad? Veamos acá que se le llama TRPL, de líder, o sea, la secuencia guía atenuadora. Bien, esa secuencia está conformada, esa secuencia líder, por 4 secuencias. Una secuencia acá, 2, 3, 4. Y el sitio de inhibición, de la sitio de atenuación, conformado por secuencias de uracilo. Y aquí comienza el gen. Vean, esta secuencia líder está conformada por 162 nucleótidos, de los cuales la primera secuencia, la número 1, codifica para 14 residuos de aminoácidos. Estos residuos de aminoácidos, como tal, tienen como característica 2 residuos triptófano, que son importantísimos para que se dé el proceso de atenuación. ¿Cómo va a funcionar esa secuencia? Esta secuencia líder va, si está siendo transcrita y traducida, implicará que tanto la secuencia 2 como la 3 pueden tener afinidad y pueden formar puentes de hidrógeno entre ellas. Así como también la secuencia 3 y la secuencia 4. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿O en qué momento se da la unión entre la secuencia 2 y 3 o en la secuencia 3 y 4? La secuencia 2 y 3 se forma cuando no hay triptófano. Y la unión entre las secuencias 3 y 4 se da cuando hay triptófano. Si hay triptófano, el operón está inhibido. Si no hay triptófano, entonces las secuencias 2 y 3 van a estar activas. Entonces,
Eso implicará, tiene profundos cambios. ¿Cómo funciona específicamente ese operón? Ese operón, vean. Hay triptófano. Implicará que cuando el ribosoma, acuérdense que aquí la transcripción y la traducción están acoplados, no es como nosotros, ¿verdad? Que se tiene que formar el mensajero, salir del núcleo y pasarse al citosol. Aquí no, aquí están acoplados. La transcripción con la traducción, con el ribosoma. Entonces, el ribosoma comienza a traducir la primera secuencia, que les dije que llevaba 14 residuos de aminoácidos. Dentro de ellos están estos dos, W que están acá, que son los triptófanos. Estos dos que están acá. Si hay triptófano, implicará que hay mucho ARN transportador que va cargado con triptófano. Entonces, cuando se está transcribiendo el gen, no da tiempo para que la secuencia 2 se acople con la secuencia 3. Pero sí se puede dar a través de la formación inmediata o la transcripción inmediata de la secuencia 3 con la secuencia 4, formando esa estructura atenuadora. Entonces, cuando el ribosoma viene, pasando por la secuencia 2 y llegando a este bucle que se forma a través de la interacción de puentes de hidrógeno entre las secuencias 3 y 4, no puede pasar. Entonces, no puede tener acceso al inicio de los genes. Pero, si no hay glucosa, si no hay triptófano, implicará que cuando va pasando el ribosoma sobre esos dos codones que codifican para triptófano, su proceso, su movimiento sobre la secuencia 1 va a ser más lenta, lo que va a dar más tiempo a que la secuencia 2 y la secuencia 3 puedan unirse. Es decir, que vean esta estructura del atenuador va a tener esta estructura estable como bucle. Y cuando no hay triptófano, se va a dar esta estructura. Vean, no es estable. Es estable ese par de la secuencia 2-3. ¿Qué implicará todo eso? Implicará que cuando va pasando el ribosoma, va a alar, dada su voluminosidad, ¿verdad? Que tiene el ribosoma, va a alar y como esta estructura es muy lábil, pues entonces se va a romper y rápidamente va a pasar por todas las secuencias, transcribiendo todos los genes. Entonces, eso va a permitir que el operón, todo en general, pueda transcribirse. Para ahí que puedan estar accesibles todas esas proteínas. Bien, con esta atenuación del operón triptófano, terminamos esta parte. En el caso de la expresión procariota, vamos ahora a la clase de la expresión en eucariota. Esta diapositiva, si ustedes quieren, la vemos que prácticamente una de las primeras que vimos, la más simplificada para en el caso de los, en general, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo es que se da los principales niveles de regulación a nivel eucariota, que es lo que nos va y que no lo tienen los procariotas, por supuesto, ¿verdad? Siempre se da en esos pasos, pero hay otros procesos que tienen que ver con el inicio y que tiene que ver también con la parte de epigenética. Entonces, lo voy a repetir esta diapositiva en la clase anterior, en la clase posterior que viene, que es la regulación de la expresión génica, y nos vamos a quedar dos para ver solamente la parte de eucariota, y vamos a ver nada más hasta el operón triptófano. ¿Verdad? Si hay preguntas al respecto, me dicen, por favor, para poder aclararlas, o si no hay, ¿verdad? Nos quedamos acá. ¿Qué dicen ustedes? Doctor, yo tenía una pregunta. Vaya, dígame pues. En el caso entonces, cuando sí hay triptófano, entonces el operón va a estar inactivo. Sí, Ok. exactamente. Si hay triptófano,
Vea, si hay triptófano, el operón va a estar inactivo. Va a darse esta forma atenuada, es decir, se va a estar uniendo la secuencia 3 y la secuencia 4, que forma el atenuador, esta secuencia que está acá, de atenuador. O sea que se va a estar dando esta estructura, que va a ser la estructura atenuadora y va a formar el mensajero. Si hay triptófano. Si no hay triptófano, entonces se va a formar esta estructura, este bucle 2,3, vean, la cantidad de puentes de hidrógeno que hay acá es una estructura muy inestable. Y entonces se va a dar la transcripción, todo y cuando no haya triptófano. Gracias. Sí. Bueno, ¿otra pregunta, chicos? Ninguna. Vale. Ok. Si no hay preguntas, pues entonces nos quedamos acá. Ahí ustedes decían. Léanse el libro del capítulo 28.1, 28.2. Pero ya con esta explicación creo que se les va a hacer un poco más fácil comprender. Vale, quedamos entonces acá. Vayan a comer un poquito para la discusión de grupo, ¿verdad? Cuídense mucho. Voy a tener la grabación. Hasta pronto, chicos. Adiós.